De la tarde con 4 minutos. Estás en vivo aquí en Cultura Viva y los queremos invitar a recorrer un encuentro muy, muy importante, no diría uno de los más importantes a nivel mundial en tanto a dramaturgia, y que, bueno, entre otras noticias, no solamente que haya ocurrido este encuentro y que haya ido un gran número de representantes chilenas allá, sino que en un tiempo más quizás seamos anfitriones acá de este mismo evento. Bueno, estoy hablando de un encuentro internacional, para dar el nombre en inglés, se llama Women Playwrights International Conference, una conferencia internacional de mujeres dramaturgas, y por eso es que estamos con parte de esa numerosa comisión que nos representó aquí en el estudio. Estamos junto a Andrea Jeftanovich, académica, investigadora teatral, con Soledad Lagos, también académica, investigadora teatral, dramaturgista, Andrea López, dramaturga, miembro del Teatro Espejo, directora de fotografía, también de cine, y Carla Romero, actriz, la hemos conocido también en muchas obras como actriz, dramaturga hoy día, y de hecho va a estar, a propósito de un ciclo que estuvimos comentando hace unos días atrás nada más, con la obra Oriente, está precisamente en el ciclo del Museo de la Memoria en estos momentos. Así Exacto. Que, bueno, a todas, bienvenidas, un gusto que estén acá, insisto, solo un porcentaje de la representación que fue allá a este encuentro. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Sí. Muchas gracias. Y bueno, sí, solo somos 4 de 9 de una gran delegación de chilenas, como decía, y por eso también queremos agradecer al Consejo de la Cultura, porque gracias a ellos pudimos ir, ventanilla abierta, que postulamos, pero fue gracias a ellos que pudimos llegar a Sudáfrica, que bueno, fue una maravillosa experiencia. Éramos 6 dramaturgas con sus respectivos textos seleccionados, Carolina Quintana, Andrea López, Constanza Blanco, Daniela Molina y Jimena Carrera, que no pudo ir. Pero ahora está con Lucía en el GAM, así que pueden ir a verla con su obra, al igual que Oriente, que está en el Museo de la Memoria. Y bueno, además fue Andrea Jeftanovich, como tú decías, Soledad Lagos y Muriel Miranda. Cada una de ellas 3 tuvo que hacer una pequeña exposición sobre diferentes temáticas, cada una con su punto en específico. Andrea, ¿no es cierto?, habló del rol de Isidora Aguirre y como primera participante de esta conferencia chilena en el año 1988. Andrea, vamos a pedir ahí que te acerca el micrófono hacia ti. Sole, que habló de las conexiones acerca de las memorias y la historia en el teatro, ¿no es cierto? Y Muriel, que habló desde su perspectiva de directora, creadora de su compañía Maleza. Sí. Entonces, como gestora cultural también. Como gestora del Festival Bio Bio, ¿no es cierto? Entonces es muy interesante las ponencias de ellas 3, además de Carolina Vivas, colombiana, Beatriz Güey, y brasileña, y Leticia Arbelo, que es argentina. Entonces junto a ella fuimos las representantes de Latinoamérica, que era la primera vez que se hacía presente como una gran delegación. Sí, creo que la introducción que hace Carla Romero es maravillosa para dar también un poco el peso de lo que significó la presencia no solo chilena, sino que latinoamericana, mucho más unida en ese sentido. Y aquí una pregunta para todas, ¿no? Efectivamente, ¿cuánto nos conocemos dentro de esa labor de la dramaturgia hoy día? ¿Cuánto se conocen ustedes, creadoras, también investigadoras, en Latinoamérica, pensando en toda la movilidad que hoy día es posible tener en la dramaturgia contemporánea? Sí, yo creo que fue una experiencia bien privilegiada, porque así como nos conocimos entre las chilenas, que seguramente habíamos cruzado trabajo, fue ver la presencia y la producción de las dramaturgas en un contexto mundial. Y estamos hablando de una conferencia que tenía aproximadamente 200 mujeres, entre directoras, actrices, dramaturgas, investigadoras, y ver, en mi caso, que fui jurado de las obras que se seleccionaron. Hace un año atrás, Sally Campuzano me invitó a ser jurado de las obras de Argentina y de Brasil. Entonces eran autoras que yo no conocía, y en un proceso de selección de texto quedaron algunas de las que
formaron parte de la delegación y bueno, las autoras chilenas que fueron elegidas por otro jurado, y ver cómo se destaca el nivel de texto, de discusión. Yo creo que fue una delegación que dejó muy bien puesto el nombre de Chile y el nombre de Latinoamérica, por las temáticas, por los lenguajes escénicos, y ver eso, que de pronto son instancias internacionales, pero que también nos ayudan a conocer más los recursos y la creatividad que hay a nivel local. Soledad. Yo quiero destacar el hecho de que a raíz de la asistencia de Sally Campuzano a la conferencia en Suecia, ella fue invitada por las mujeres que en ese entonces participaron ahí en esa conferencia internacional a hacerse cargo de la coordinación para América Latina, lo cual no es una tarea menor. Y ella, con un impulso y una generosidad enormes, presentó este proyecto para que la delegación chilena fuera la que fue, digamos, y pudiéramos asistir todas ahí a este congreso en Sudáfrica, al mismo tiempo que formó un equipo de personas que se supone que somos las que estamos a cargo de distintas tareas para el próximo congreso, que va a ser en 3 años más aquí en Santiago de Chile. Entonces, es evidente que el impulso inicial y la generosidad de una persona que allá reclamó porque América Latina no se veía, fue la causa por la cual todas nosotras estuvimos en Sudáfrica representando a nuestro país y al continente, la colombiana, la brasilera y la argentina. Entonces, desde ese punto de vista, era como estar en ONU Mujeres, con mujeres de todo el planeta, pero a nivel creativo. No fue nada menor, fue muy impactante llegar a ese lugar y darnos cuenta de que estábamos en una plataforma de comunicación, de lo que cada quien pudiera decir, que fue una plataforma que tenía repercusiones insospechadas, ¿no? Eso lo vimos cada una durante nuestras presentaciones y qué sé yo, y que la gente se nos acercaba agradeciendo, emocionada, y decía uno, pero a ver, ¿cómo tanto, no? Siento que fue fundamental el hecho de que Sally haya reclamado en Suecia, primero. Segundo, que haya sido suficientemente efectiva y generosa para postular a nuestro viaje como delegación. Y tercero, que asumió una gran responsabilidad. Entonces, Andrea quizás nos va a contar después de eso, pero yo quiero, antes de dar la palabra a Andrea, resaltar también que en Ciudad del Cabo había gente de Chile, lo cual fue muy bonito. Una actriz que fue ex estudiante mía, que mostraba su trabajo ahora, el que está haciendo allá, con cajitas de Lambe Lambe, que fue por lo demás el regalo que nosotras terminamos haciéndoles a estas mujeres que organizaron la conferencia el último día. Florencia Quincio y su marido Jorge Morales, que fueron nuestros ángeles en Ciudad del Cabo. Maravilloso. Andrea López. Sí, bueno, yo soy una de las dramaturgas seleccionadas. Más bien, no soy tan conocida como dramaturga, pero más bien trabajo más bien en cine, etcétera. Pero vengo del teatro también. Y bueno, retomando un poco lo que decía Soledad, claro, hubo una enorme generosidad también de parte de las exponentes, porque WPI es un evento anglosajón. Justamente eso les iba a preguntar, a propósito de lo que decía Soledad, y estupendo que lo expliques, Andrea, porque ¿cuál es el impacto que tiene este encuentro? Porque van en su 10ª versión, además, y es un encuentro que hoy día tiene muchas más integrantes, más participantes, pero ¿cuál es efectivamente ese impacto internacional de tener este encuentro? Tiene un impacto, tiene un impacto importante porque el idioma del mundo es el inglés, actualmente, o de intercambio, de comunicación. Y bueno, quiero destacar la generosidad de las que aquí exponieron en inglés, o sea, y que la comitiva igual estuvo a nivel, porque todas, bueno, principalmente Soledad y Andrea hicieron una enorme exposición sobre el teatro chileno, y la Muriel también, en inglés. Sin embargo, yo sentí de parte de la gente de allá, porque bueno, habían suecos, había gente de África, había gente de Asia, del Medio Oriente, todos comunicándose en inglés, pero yo creo que todas sentimos un enorme interés en Chile y en América Latina en realidad, porque América Latina es un continente tremendamente rico en creatividad, y también creatividad femenina, que ha sido enormemente invisibilizada y que es enormemente invisibilizada a nivel mundial. Eso lo pudimos constatar.
Y bueno, y uno de los desafíos que nosotros nos queremos dar como equipo para la avenida como anfitrión, o sea, Chile, anfitrión de WPI 2018, es hacer esta conferencia en castellano, en español, con una enorme presencia latinoamericana, con apoyo obviamente de los latinoamericanos, y hacer entrar el español y América Latina en WPI definitivamente. Y dar una continuidad a esto. O sea, esto no es como fuimos a Sudáfrica y fue súper interesante y gracias a todo. No, esta cosa, la idea de nosotros, nuestra gran ambición, porque realmente encontramos que es muy importante abrir espacio y visibilizar sobre todo la creatividad femenina latinoamericana. Creo que toca un punto clave Andrea López, y quiero de nuevo replicarle a ella y a Carla Romero aquí presentes como dramaturgas también. De alguna manera esa invisibilidad a la que se hace efecto y que se hace notar de alguna manera, que ya no es posible quizás seguir invisibilizando a estas alturas, pero se sistematiza de alguna manera. Creo que sí, y eso lleva a que muchas mujeres dramaturgas seamos directoras, seamos las productoras, hagamos nuestras propias obras, sea como sea, porque quizás no somos la primera prioridad de los directores hombres, ¿no? Para elegir nuestros textos, y eso no quiere decir que nosotros tengamos una lucha de género en absoluto. Lo que me pareció muy interesante de esta conferencia era que, por el contrario, nosotros queremos la integración, y eso se refiere culturalmente como en el género. Y como decía Andrea, lo principal, y creo que lo más importante, es resaltar que son las conexiones que nosotros y redes que establecemos por medio de esta conferencia. Y como mujeres creo que es indispensable, porque queramos o no, queramos asumir, yo no me quiero hacer parte de una minoría como mujer y decir, oh sí, estoy en el mismo aspecto que los hombres, si todavía ganamos menos, si todavía hay mucha irregularidad. Entonces quiero ser parte de la mayoría de las mujeres, ¿no? Que necesitan crear redes para sacar adelante sus trabajos y su... Eso me parece bellísimo y notable, ¿no? Esto de más que hacerlo una lucha de género, tratar quizás ponerlo de ese lado, que es muy válido también, en el fondo de eso, pero más que ponerle ese hincapié, hacerle hincapié a generar redes, a hacer, bueno, ok, nos organizamos, hacemos este encuentro, generamos redes. Eso fue fundamental para mí también, y creo que ahí se genera la gran importancia de esta conferencia, como la cantidad de redes y además de temáticas compartidas entre las mujeres de distintos lugares, que quizá en Chile un poco está un poco atrapado, ¿no es cierto? Y entre, como siempre decimos nosotros, nos miramos un poco el ombligo, pero aquí habían temáticas compartidas, y la capacidad de generar conocimiento sobre otras culturas a mí me pareció como demasiado enriquecedor, no solo como culturalmente, sino en el teatro mismo, y a nivel de investigación, a nivel de escritura, a nivel de todo. Andrea López, no sé si quieres ahí agregar a propósito de lo que hacíamos esta mención, ¿no? Porque las dramaturgas, las creadoras hoy día, Soledad como dramaturgista también, en realidad todas, si finalmente con la que quiera agregar ahí, todas las áreas son súper importantes finalmente para la construcción de una obra teatral, que es como en el fondo la punta del iceberg, de todo el trabajo que hay detrás también. Yo tengo que destacar, de mis colegas, el frente común que tenemos todas, a pesar que hacemos tipos de teatros diferentes, el hecho de que todas tenemos que hacer gestión cultural, productora, dramaturga, escenógrafa, y lo que encontré muy bonito también, que me llamó mucho la atención en este encuentro, es el asunto de que egos tantos no había tanto, o sea, me he dado cuenta que muchas veces en un mundo donde hay exclusivamente, bueno, yo como trabajé en cine me ha tocado mucho trabajar con hombres, los hombres hay mucha rivalidad. Hay quien tiene más fuerza, quién es el jefe, el alfa y todo. Y acá me he dado cuenta de que tenemos en común como la comprensión, la escucha, y todas tratamos de encontrar un terreno común. Y yo creo
que en este mundo, digamos, de conflictos, es algo muy bueno, porque cuando te encuentras con gente de diferentes países que vienen de Egipto, que vienen de África, de Zimbabue, en fin, y que son tremendas mujeres, y logramos establecer un diálogo que va más allá de opiniones políticas, porque cada una tiene su opinión, obviamente, y sus referentes culturales, religiosos y creencias, y sobre todo el hecho de establecer un diálogo. Eso es muy interesante y yo creo que aporta al mundo. Soledad. Quizá mencionar que en la ponencia que yo presenté enfaticé, a propósito de esta idea de las redes, la idea del tejido, de tejer una especie de base común que va más allá de las diferencias que Andrea mencionaba y que tiene que ver con comprendernos a nosotras mismas como mujeres, independiente de la generación en la que nos tocó vivir, crear, etcétera, que somos la continuidad de las luchas de otras. Por eso la ponencia se llamaba Historias y Memorias, comprendiendo eso como un gran tejido social, colectivo, cultural, que nosotras recibimos también, porque tendemos a pensar a veces, alguna gente, mejor dicho, tiende a pensar que todo empieza con ella, y al revés. En esa ponencia yo traté de enfatizar el hecho de que cada una de nosotras está aquí porque hubo madres, abuelas, bisabuelas que dio sus luchas en su momento determinado. Sí. ¿No? Bueno, esto es solamente una pincelada de todo lo conversado en esta oportunidad en Sudáfrica. La delegación chilena que estuvo compuesta por la verdad, cuantioso número de investigadoras, dramaturgistas, creadoras, gestoras culturales, porque tienen que hacer todas las pegas. Bueno, es parte de lo que estamos conociendo aquí. ¿Qué es lo que se habló? ¿Qué es lo que pudieron consolidar? También ha sido una manera de acercarnos a esto. ¿Cuáles son los otros desafíos? Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente bloque, pero los invito a que escuchemos un poquito de música. Ya seguimos junto a nuestras invitadas. María Colores, Un Lugar, sigues en Cultura Viva. Estamos en Cultura Viva, en vivo y en directo para ustedes, 4 de la tarde con 25 minutos. Estamos conversando acerca de lo que fue la participación de este año 2015. Acaba de ocurrir en Sudáfrica esta 10ª versión del Women Playwrights International Conference. Para que quieran buscarlo tal cual, lo pueden buscar también como WPI. De hecho, hay una página ya de Latinoamérica acerca de esta organización. La pueden buscar como WPI América Latina en Facebook y van a llegar inmediatamente a esta participación también aquí. Y bueno, en estudio estamos junto a Andrea Jeftanovich, Soledad Lagos y Andrea López. Carla Romero acaba de partir, tenía allá otros compromisos. Recordemos que está en estos momentos en cartelera con una obra, así que hay mucho que seguir haciendo. Y hay un poco la tónica, chicas, de lo que fue las conversaciones, ¿no? Toda la autogestión que debe hacer también, o debe hacerse en el mundo de las artes, y cuando tienes una dramaturga, directora, productora y todo, bueno, es parte de eso. Quiero seguir junto a ustedes en otras temáticas, y en el fondo es lo que se presenta. Cuando tenemos un encuentro de estas características, los hablábamos fuera de micrófono, lo monumental que llega a ser, lo difícil que a veces es geográficamente juntar y hacer las sedes en todo el mundo, se realiza cada 3 años. Por tanto, la 10ª versión se llevan 30 años en este camino. El próximo 2018 es Chile el anfitrión. Entonces, cuando uno se plantea bajo esos temas, Andreas, Soledad, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué desafíos se asumen frente a un encuentro como este, con estas dimensiones, y a lo que finalmente va, que es la investigación teatral también? ¿Qué es lo que sucede hoy día con nuestra dramaturgia que hace eco a un evento tan importante? Yo quisiera comentar, para un poco imaginar cómo fue esta conferencia, que era un programa sumamente intensivo. A modo de ejemplo, en la mañana teníamos a veces una conferencia magistral de alguna dramaturga. A continuación teníamos un taller, por ejemplo, con Soledad tomamos un taller de teatro político con una autora croata. A continuación había lecturas, después había más lecturas, y también en la noche había un semimontaje, o más bien un montaje completo de alguna obra. Y así fue como en las noches vimos teatro de Ruanda, de la India, de Sudáfrica, de Canadá. Y esto durante 5 días seguidos, de una programación sumamente variada y rica.
y donde en las mesas redondas, que me olvidé mencionar, sí había espacio para la reflexión, la teoría y la investigación teatral, que fue un poco el rol que cumplimos con Soledad, y en eso fue significativo, en mi caso, que hablé de los archivos y la escritura coral, en algunas dramaturgas, porque son muchísimas las dramaturgas, había como que acotar. Fue significativo pensar que en 1988 estuvo Isidora Aguirre, que trabajó con archivos, y al mismo tiempo ahora en la USACH estamos construyendo su archivo. Y después pensar en varias autoras, entre ellas Soledad Lagos, cuando ensamblan en este espíritu colectivo varias voces para hablar de la memoria. Y creo que eso también fue parte de algo que se repitió en las obras, que pese a los disímiles escenarios, uno podía ver ese trabajo coral de la memoria en la obra de Ruanda, que hablaba del genocidio de Ruanda, de una mujer que vivía la experiencia, o de Sudáfrica, que a mí me llamó la atención como visitante, que es un país que tiene tantos ecos con Chile, en el sentido de un sistema político, ¿verdad?, el apartheid, de una sociedad muy segregada, de la figura de Mandela. De hecho, todos fuimos a Robben Island, que era un poco como visitar Villa Grimaldi, y esa impronta de memoria y de memoria política traumática, violenta, con todo lo que fueron las comisiones de verdad y reconciliación. Entonces ahí fue un cruce curioso con el espacio de Sudáfrica también. Rarísimo. Como raro. Que uno no sabe si tomarlo como a esta identificación. Pasan cosas muy contradictorias, me imagino. Esto de que esto me suena a Chile, pero quizás no es lo más el mejor escenario posible. Andrea tiene toda la razón cuando dice que a uno le pasan cosas. La diferencia quizás más visible es la raza. ¿Sí? Porque evidentemente acá tenemos un tipo de racismo y un tipo de clasismo muy asumido muchas veces y muy detestable, pero allá la raza es mucho más evidente, porque además Sudáfrica es un país de inmigración para distintos países del mundo y de África también, de manera tal que tú encontrabas distintas etnias africanas que tenían un color determinado, más o menos azulado, más o menos chocolate, más o menos no sé qué, y te encontrabas con que esas etnias no dialogan en términos prácticos con los que son los descendientes de los colonizadores holandeses, que si tú vas a ciertos lugares, quienes te sirven son todos negros y quienes comen son todos blancos. Entonces ahí, digamos, ese clasismo y ese racismo que nosotros aquí tenemos internalizado se hace evidente por razones obvias, y que sin embargo a uno le duele el alma pensar Mandela, su encarcelamiento, sus colegas de lucha, Robben Island, como decía Andrea, que a todas nos conmocionó porque cada quien fue en ese ferry, volvió, vio las celdas, escuchó a los actuales guías que son expresos políticos contar su testimonio, en fin, y empiezas a pensar, a ver, ¿dónde estoy? ¿No? Esto es como casi un tour a Isla Dawson, ¿no? Sí. Sin embargo, con el componente de la lucha racial, o digámoslo así, de lo que significó hacer, sentir a ese país que no por ser negro tú eras un ser inferior. Y ves en cada calle todavía vestigios de eso. A mí me volteó, por ejemplo, ver 2 bancas que había frente a un juzgado, donde todavía tú lees: esta banca es solo para blancos, esta otra es solo para negros. Entonces tú dices, a ver, espérate, ¿no? No antes, ¿pasamos el tiempo? ¿Pasamos esa brecha o todavía estamos ahí? Justo. A diferencia nuestra, que no ponemos plaquitas conmemorativas de nada, ellos mantuvieron esas bancas que también te sobrecogen, porque dices, a ver, o pasó o no pasó, tal como tú dices. Exacto. Y en la práctica te das cuenta de que sigue habiendo poco diálogo, porque la topografía de la ciudad además es tal que hay ciertos sectores que a partir de cierta hora ya no tienen posibilidad de transporte público, y esos sectores suelen ser los más desposeídos, y habitantes de esos sectores son los negros. Entonces tú dices, a ver, espérate, ¿pasó o no pasó Mandela por aquí? Y al mismo tiempo te mostraba esto porque Mandela, digamos insignia, que es una chapita de la insignia, ¿cierto? Te lo mostraba porque es un héroe nacional, y la condena de la gente es a los sucesores de Mandela, no a él. Es un país curioso en ese sentido, y que a uno le hace remecer
muchas historias y memorias. Quizá Andrea puede complementar eso. Pensando también en el tema de cómo afecta la creación, porque es imposible armar redes y generar un encuentro como este y que no afecte en la creación personal. Y eso me parece notable, porque hay temáticas en común, como lo comentábamos, ¿no? Hay temáticas de la memoria y de la historia, y los contrastes, me imagino que eso, Andrea fue López. muy bonito. Nosotros tuvimos un diálogo muy bello con la gente de teatro, de la Escuela de Teatro de la Universidad de allá. A mí me conmovió ese encuentro, porque tuvimos un diálogo. Ellos comenzaron a hacernos preguntas sobre Chile, gente de teatro, estoy hablando de una directora, alumnos, y nosotros contestamos, y de repente ellos se pusieron a hablar y dijeron, es como nosotros, y nos dimos cuenta que a pesar de la diferencia de color, que ellos son anglosajones, que aquí son hispanoparlantes, éramos hermanos, si podríamos decir, somos un espejo. Incluso el clima es parecido, la costa es parecida, y somos un espejo, y más, digamos, uno viaja y más uno se da cuenta que el ser humano se parece por todos lados, y que finalmente los problemas raciales o religiosos, etcétera, muchas veces son problemas que no son el fondo de la historia. El fondo de la historia es económico y político, y que de ahí, digamos, parte todo. Pero eso, digamos, además de generar redes, es generar diálogo y darse cuenta en realidad que somos todos seres humanos, y tenemos más en común que diferencia. Claro. Bueno, tocar estas temáticas finalmente, o sea, insisto, hacer redes es por algo. El generar ese tipo de instancias, Andrea, me parece que lo resumes muy bien en ese sentido, de cómo puede llegar a impactar, ¿no? En el lugar de estudio, en el barrio, en la casa. Eso que nos toca a todos finalmente como seres humanos. Ahora el tema es cómo lo traspasamos a la práctica, a la teorización, a asentarlo para pensarlo y decir, bueno, este es el momento que estamos viviendo. Tenemos aquí a 2 investigadoras teatrales al respecto, y quiero hacer esa pregunta. ¿Cómo asentamos todo lo vivido también para hablar desde acá? Y también pensando en todo lo que va a ser esa organización del encuentro en Chile. Tal vez me gustaría referirme a los casos específicos de las obras que fueron, de cómo ese diálogo de la memoria se puede continuar. Para mí eran autoras algunas nuevas, que de algún modo son una nueva generación. Y, por ejemplo, en el caso de Andrea López, que está acá al frente mío, con su obra Noctámbulos, y un poco lo que hablábamos de las mujeres creadoras, me dio mucho gusto ver a Estela Díaz Barín en inglés. En un inglés británico bellísimo, un acento muy british. Ver a esta Estela Díaz Barín interpretada por una actriz con una gran cabellera blanca que exigía su trago en la mesa, junto con su grupo de colegas de generación y todo el mundo de la bohemia, los creadores. Que ahí hay un registro de la memoria, las mujeres un poco rupturistas, creadoras, y de pronto pasar a la obra Cuervos de Daniela Molina, que habla desde los hijos de los verdugos, que tal vez otro registro de memoria que nos ayuda a dialogar, que es un registro bien incómodo. Cómo habla la gente que carga con esa culpa, tener un padre, un progenitor que tuvo responsabilidad en el régimen militar, y ella pone ahí una escena bien absurda y alienada de unos niños viendo televisión con la madre, y cómo reconstruyen su escena de memoria. En el caso de Oriente, de Carla Romero, ver un poco, yo sentía una dialéctica sobre el movimiento estudiantil, una dialéctica del pasado y la herencia de la dictadura y los desafíos del futuro, del presente en la nueva generación. También en el Dolce Vito de Constanza Blanco, es como el padre militante de izquierda, pero el padre militante como que fracasó y que está un poco a la deriva en la vida, y es bastante un encuentro de padres e hijos, que es un tema quizás que yo he estudiado, pero no por llevarlo ahí, pero sentí que había mucho de una confrontación de generaciones en las obras, de esa memoria que va a un juicio más que público, como un juicio privado. Y
Y eso siento que había diálogo con Sudáfrica, con la Por India, supuesto. con Ruanda, y más aún si agregamos el factor género, cuando de pronto son las mujeres, las madres, las hijas las que están en esa situación Claro. de juicio, de... Qué interesante exigencia. verlo en lecturas dramatizadas también, ¿no? Increíble. Cree que le da un toque impresionante. Bueno, las lecturas dramatizadas ya acá en nuestro país se han desarrollado muchísimo y han tenido una tremenda cabida en festivales de dramaturgia, sea chilena o europea, y eso tiene un porqué, me imagino, y es el impacto que te hace generar, recordar que estamos frente a un texto también. Sí, Soledad. quizá resaltar la generosidad de la gente de allá, porque muchos de esos elencos que nos ofrecían las lecturas dramatizadas eran elencos de gente que estudiaba teatro en la universidad, pero, ojo, no solo, actrices que vivían en Estados Unidos y que iban a pasar unas semanas a Sudáfrica haciendo trabajo social en las poblaciones, digamos, y que prestaban su voz para la lectura dramatizada. Entonces tú te encontrabas con grandes actrices, grandes actores que decías, a ver, por favor, ¿de dónde son estos señores? A disposición de las lecturas dramatizadas de estos textos seleccionados, y eso era muy lindo también como experiencia, porque estaban todas las generaciones juntas, los que estaban estudiando, empezando, los que habían salido, los actores y las actrices de otros lados, en fin, todos en colaboración con esta idea de la lectura. Andrea López. Sí, perdón, es que quisiera volver, digamos, al tema de 2018. ¿Ya? Y el hecho de que nosotros vamos a necesitar mucha colaboración. Eso. Es un gran proyecto. Desde ahora, de forma muy informal, hago un llamado a, obviamente, al USACH. Y A todos. Claro. Bueno, desde ahora Sally Campuzano tiene un compromiso con el GAM. Pero va a ir mucho más allá de eso. Tenemos la idea de armarlo alrededor de todo el barrio Lastarria, y poner, porque la idea nuestra para 2018 es que esto sea un encuentro ciudadano desde la ciudadanía, abierto. Con apertura hacia las universidades, hacia muchas instituciones. Entonces, también, bueno, hace poco, no es por decirlo, pero una de las obras mías fue seleccionada en Lápiz de Mina. Lápiz de Mina es una asociación que se ocupa de la dramaturgia femenina acá, y también hago un llamado hacia ellos. Hacia ellas. Yo creo que todas estamos abiertas a todo. Y a la pasada también invito al 12 de agosto a venir a ver la lectura dramatizada de la obra que ha sido seleccionada. Al Lápiz de Mina, no sé si la gente sabe quiénes son. Sí, de hecho, bueno, más adelante vamos a estar conversando con las chicas, porque es un festival que ya de verdad se ha cimentado también en la dramaturgia femenina, y vamos a poder comentar, pero qué bueno saber que va a estar la lectura dramatizada de tu obra. Este es de otra obra, no es de Noctámbulos, es el título de Los Muertos se llama, y es un diálogo imposible entre los israelitas, los palestinos. Todo esto sucede en Palestina, y también imposible entre Jesús y María Magdalena, porque es en realidad el Evangelio de María Magdalena. Son revelaciones gnósticas en un mundo con vocación de autodestructiva. Es un poco eso. Bueno, y tuve la hermosa sorpresa al llegar de haber sido seleccionada, y bueno, todavía no las conozco bien, pero hago una invitación hacia ellas también, y fantástico que, digamos, todas estas instancias de forma espontánea y coordinadas comiencen a despertarse, digamos. Sí, quizá agregar que nosotras como equipo, que fuimos convocadas por Sally y su inagotable energía, asumimos tareas específicas, y cada una de nosotras va a tener que formar sus propios equipos. Entonces, dependemos de mucha energía, mucha colaboración, mucha buena intención de trabajar en conjunto para que esto efectivamente termine siendo la iniciativa ciudadana que Andrea acaba de mencionar. Sí. Tú preguntabas antes cómo uno canaliza la experiencia. A mí me pasó que regresé a los ensayos de los coros ciudadanos en el GAM,
Y regresé distinta después de Sudáfrica pensando, mira estas mujeres como cantan todas juntas y lo que va a hacer esto después de haber pasado por lo otro. Creo que a cada una de nosotras la experiencia nos dejó en un estado de, ¿cómo decir? Un estado anímico diferente y muy particular, porque tal como decía Andrea Jeftanovich, el programa que empezaba a las 9 de la mañana y terminaba prácticamente a las 10 de la noche, no solo fue intenso, sino que nos dio una especie de experiencia de haber sentido que pasábamos por distintos continentes, por distintas realidades y que sin embargo, como decía Andrea López, teníamos mucho más en común de lo que sospechábamos. Entonces llegamos todas, creo, mucho más remecidas y al mismo tiempo más activas respecto de cada una de las... Así las veo, que llegaron como con los trabajos que cada quien hace. Como con las pilas puestas, diciendo, no, o sea, si ya estaban con el impulso de hablar de dramaturgia, de poner los temas, no solamente del teatro, ¿no? Como lo escénico, sino que todo lo que está detrás, ¿no? Y todo el trabajo detrás. Ahora siento que vienen como con una energía de que hay que hacer algo muy grande, y es que en realidad hay que hacer algo muy grande, finalmente. Y pensar en ello y en todo lo que fue este programa, me imagino que también aúna y quizás más todavía los lazos acá en Chile, ¿no? Lo que pasa hoy día con las mujeres en el teatro se agudiza con una experiencia así. Andrea Jeftanovich lo decía al comienzo, se conocían por nombre a lo mejor algunas de ellas, pero ahora se ha armado todavía una red más grande. Sí, yo creo que ese espíritu de colaboración va a crecer y es muy interesante porque todas venimos de lugares bien distintos y yo creo que justamente esta idea transversal de sumar universidades, instituciones distintas, tiene que ver quizás que las 9 representamos mundos diversos y que vamos a ensamblar y a unir y fortalecer esas conexiones y seguramente arrastrando a más gente y a más instituciones, porque pensamos eso, que no tiene que ser un lugar o un espacio restrictivo, al revés, tiene que sumar y sumar. Y lo que vimos, y era realmente emocionante, cómo en ese esfuerzo de sumar podíamos estar 200 mujeres de países tan disímiles, conversando a la hora del almuerzo o haciéndonos preguntas al momento posterior a las lecturas dramatizadas o comentando en el bus sobre algún montaje, haciendo un esfuerzo por entendernos en inglés. Y también había algo muy lindo con el paisaje humano, que pocas veces, que no siempre en Chile estamos acostumbrados, que junto con ver esta variedad en el programa, si uno se veía la ropa, el color de piel, el pelo, había mujeres con sari, mujeres con pañuelo, habían varias mujeres musulmanas, que estaban incluso en Ramadán y habían hecho una excepción y se las había permitido asistir a la conferencia. Mujeres de Sudáfrica con todas las tonalidades que hablaba Soledad, de Latinoamérica, con todas nuestros desorden y bullicio, herencias diversas, ver unos con bluyines, otros con sari, con túnica, con el pelo cubierto o no cubierto, y con realmente con un espíritu de mucho respeto y tolerancia, muy genuino. Sí, y un detalle solo, cuando tú decías en qué cambia eso ahora, que parece que estamos empoderadas, nos vimos aquí a la entrada de la universidad y nos abrazamos, ¡ey, tanto tiempo! No sé qué, eso te puede decir algo, ¿no? Sí. A pesar de todo, ¿entiendes? Era como que nos echamos de menos estos días, ¿no? Por supuesto. Y es que hay que pensar que, claro, se está además trabajando en lo que va a pasar en 2018 y el WPI acá, en Chile. Pero esto se vive todos los días. Sí, claro. Esto se sigue trabajando todos los días. Se siguen haciendo obras, se sigue trabajando con la gente. Y por supuesto, eso no puede parar y se va a ver teñido igual de esta tremenda experiencia. Me parece realmente removedor lo que ha sucedido. Me encanta que hayamos podido conversar acerca de este tema. Y muchas gracias a ustedes por el tiempo, por venir a contarnos acerca de lo vivido y lo que de alguna manera nos esperamos
Gracias a ti por invitarnos. De lo que se viene. Gracias por escucharnos. Bueno, les damos las gracias nuevamente. Un saludo ahí a Carla Romero, que tuvo que partir, ¿cierto? Dramaturga, actriz. A Andrea López, también dramaturga, miembro del Teatro Espejo. Y por acá tengo el dato de la obra Los Muertos y la fecha de la lectura dramatizada y como parte del Lápiz de Mina. Va a ser el miércoles 12 de agosto a las 7:30 en Bibliogam. Y atención de que están todos los textos seleccionados ahí, la encuentran a través de la página de Fundación Teatro Amil. Está todo publicado en cuanto a las obras que quedaron y ya nosotros les vamos a estar contando un poquito más al respecto, pues eso se va a realizar del 12 al 26 de agosto. Le damos las gracias, por supuesto, este fue un paréntesis y aprovechando que estamos hablando de dramaturgia, como no íbamos a nombrarlo. Yo también. voy a pasar el aviso Soledad. de que los coros ciudadanos por ahora tienen una sola presentación, que es el domingo 9 de agosto a las 7 de la tarde, si no me equivoco. Es maravilloso. Espero que tengamos más, pero es una iniciativa que salió de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos y los directores son los hermanos Ibarra, que me pidieron que les ayudara con el dramaturgismo y la dramaturgia y esperamos que después de esa presentación podamos seguir con esa tremenda iniciativa, porque son mujeres de todas las edades y los trabajos diversos que las mujeres chilenas ejecutamos y que están cantando como los dioses. Es maravilloso. Lo podemos decir aquí con experiencia. Sí, no, es que lo vi por internet y es emocionante. 9 de agosto en el GAM, me imagino, ¿no? Sí. Hay que ir. Esas voces llegaron efectivamente a Sudáfrica. Las vimos allá. Sí, se mostró un video y era emocionante ver esas mujeres cantando, esas voces con el alma, ¿no? Con el alma, sí. Bueno, gracias, nuevamente, Muriel. Andrea López, Andrea Jeftanovich, Soledad Lagos, mujeres de teatro, nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias. Gracias a ti. A ti.